En un mundo desgarrado por el conflicto y el sufrimiento, donde la oscuridad y el miedo se entrelazan, existen historias que desafían toda lógica y racionalidad. Bienvenidos a Anécdotas Paranormales en la Segunda Guerra Mundial, un viaje escalofriante a través de los rincones más oscuros de la historia. En este episodio, exploraremos los relatos de soldados valientes que se enfrentaron no solo a los horrores de la guerra, sino también a encuentros inquietantes con lo sobrenatural. Desde espíritus vengativos hasta avistamientos inexplicables, estas experiencias paranormales dejarán huellas imborrables en sus mentes. Prepárense para adentrarse en un mundo donde las sombras acechan en los campos de batalla, donde los susurros de los caídos se entremezclan con el aullido del viento. Adéntrate en las historias prohibidas y descubre cómo la guerra se entrelaza con lo paranormal. ¿Estás listo para enfrentar el terror que se esconde en las sombras de la Segunda Guerra Mundial? Bienvenidos a Anécdotas Paranormales en la Segunda Guerra Mundial, en el canal Guerra Paranormal. Historia 1. Recuerdo aquel fatídico día como si fuera ayer. La guerra había dejado tras de sí un rastro de devastación y horror. Mi compañía había sido asignada para liberar un campo de concentración, un lugar donde el sufrimiento y la muerte se habían convertido en compañeros constantes. El aire estaba cargado de una sensación opresiva y lúgubre, como si las almas torturadas de los prisioneros aún acecharan aquel lugar maldito. Avanzamos con cautela, cada paso acompañado por el eco de nuestros propios latidos acelerados. Cada rincón del campo parecía susurrar secretos oscuros, mientras los gritos silenciados de las víctimas resonaban en mi mente. Pero algo más inquietante se cernía sobre nosotros, algo que no podía explicar. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una sombra siniestra, inmaterial y amenazadora, se deslizaba por los pasillos desolados del campo. Su presencia era un eco helado en mi espina dorsal, una advertencia muda de peligro inminente. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que el estrés de la guerra estaba jugando trucos en mi mente. Pero sus ojos ardientes en la oscuridad me recordaron que esto no era una ilusión. Aquella sombra parecía seguirme a todas partes, como si hubiera encontrado en mí un objetivo. La vi en las barracas abandonadas, acechando entre los barrotes oxidados. La vi en las torres de vigilancia derruidas, deslizándose sin esfuerzo a través de las paredes decrépitas. Incluso en mis momentos de descanso, cuando cerraba los ojos para encontrar consuelo, sentía su presencia, una fría respiración en mi nuca. Mis compañeros comenzaron a notar mi estado de inquietud, mi constante vigilancia y mis ojos siempre en busca de la sombra que solo yo podía ver. Intenté explicarles lo que estaba sucediendo, pero sus miradas incrédulas me recordaron que estaba solo en esta lucha contra lo desconocido. Con el paso del tiempo, la sombra se volvió más audaz, más osada en sus apariciones. Susurros ininteligibles se filtraban en mi mente, palabras arrastradas por el viento, una lengua desconocida y antigua. En las noches sin luna, su forma se materializaba frente a mí, un espectro pálido y retorcido con ojos vacíos que parecían absorber la luz misma. La tensión en el campo era palpable. Mis compañeros comenzaron a temer mi compañía, evitando mi mirada y susurrando entre ellos. Me había convertido en un paria, un hombre atormentado por una presencia maligna que solo yo podía ver. Pero no me importaba, porque sabía que estaba cerca de descubrir la verdad detrás de aquella sombra. Decidí enfrentarla, confrontar el mal que había plagado mi mente durante tanto tiempo. Con una determinación férrea, me adentré en las profundidades del campo, persiguiendo el rastro de la sombra. Atravesé pasillos oscuros y salas abandonadas, hasta que finalmente llegué a una habitación oculta en los rincones más olvidados. Allí, frente a mí, estaba ella. Una figura etérea, llena de ira y sufrimiento, con los ojos vacíos y el alma destrozada. Era el espíritu de una víctima, condenada a vagar por la eternidad en busca de venganza. Su voz resonó en mi cabeza, lamentos y gritos de dolor que hicieron temblar mi ser. Pero en lugar de huir, enfrenté al espectro con valentía. Acepté su ira, sufrí su dolor, y en ese acto de compasión, la sombra comenzó a disiparse. Pude ver en sus ojos un destello de paz, un resquicio de redención que se desvanecía lentamente.
Desde aquel día, nunca más vi a la sombra. Historia 2. Hace años que regresé de la guerra, pero el conflicto no ha terminado para mí. Las heridas físicas y emocionales que adquirí en el campo de batalla dejaron una marca indeleble en mi ser. Sin embargo, pronto descubrí que había algo más, algo siniestro y oscuro, que me había seguido a casa. Desde el momento en que pisé el suelo familiar, sentí una presencia inquietante a mi alrededor. La atmósfera en mi hogar parecía cargada, como si el aire mismo estuviera contaminado con una energía perturbadora. A menudo, en medio de la noche, me despertaba sobresaltado, con el corazón palpitando desbocado y una sensación de temor abrumador. Pero fueron los sueños los que revelaron la verdadera naturaleza de mi tormento. No eran simples pesadillas, sino visiones vívidas y perturbadoras de un ser sombrío y retorcido. Una figura sin rostro que se deslizaba por los rincones de mi mente, acechándome en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, era recibido por su mirada penetrante y su sonrisa maldita. Mis intentos de alejar este terror sobrenatural de mi vida resultaron en vano. Visitas a médicos y terapeutas solo me dejaron con pastillas que adormecían mi mente, pero no lograban ahuyentar la presencia que me atormentaba. Cada vez que pensaba que estaba a salvo, volvía a aparecer, como un recordatorio constante de que nunca estaría libre de su influencia. La acción se intensificó cuando comencé a notar señales inexplicables de su presencia en mi hogar. Objetos que se movían misteriosamente, sombras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas, susurros inaudibles que flotaban en el aire. Mi vida se había convertido en un constante estado de alerta, una lucha diaria contra un enemigo invisible pero indudablemente real. Mis relaciones se vieron afectadas, mis amigos y familiares se distanciaron, incapaces de comprender mi angustia constante. El aislamiento se convirtió en mi único refugio, pero incluso en la soledad más profunda, el miedo nunca me abandonó. Me convertí en un prisionero de mi propia mente, atrapado en una telaraña de terror que se tejía cada vez más apretada a mi alrededor. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que solo había una forma de liberarme de esta pesadilla. Me embarqué en una búsqueda desesperada de respuestas, leyendo libros antiguos y consultando expertos en lo paranormal. Descubrí oscuros rituales y encantamientos, y decidí arriesgar mi propia cordura para desterrar a mi perseguidor sobrenatural. En una noche de luna llena, en el sótano de mi casa, realicé el ritual prohibido. Siguiendo las instrucciones con manos temblorosas, invoqué al espíritu que me atormentaba, desafiándolo a mostrarse y revelar su verdadera identidad. El aire se volvió denso y cargado, y un viento gélido sopló a través de la habitación, arrastrando consigo susurros inhumanos. Y allí, en la penumbra, finalmente vi su forma tomar vida. La criatura se contorsionó frente a mí, retorciéndose en agonía mientras emitía un alarido aterrador. Su presencia se desvaneció gradualmente y sentí como la opresión que había atormentado mi existencia se disipaba lentamente. El precio que pagué por mi liberación fue alto. El sacrificio de la cordura y la tranquilidad mental dejó cicatrices que nunca desaparecerán por completo. Pero ahora, al menos, puedo caminar por el mundo sin el peso constante de la sombra que me perseguía. Historia 3. Recuerdo claramente aquel día, el día en que el miedo se apoderó de mi ser y me sumergió en un abismo de terror inimaginable. Era un piloto de combate, destinado a surcar los cielos y enfrentarme al enemigo. Pero nunca en mis peores pesadillas podría haber previsto lo que nos esperaba en esa fatídica misión aérea. El aire estaba tenso y cargado de electricidad mientras despegábamos, formando parte de una escuadrilla valiente que se adentraba en territorio enemigo. La adrenalina bombeaba por mis venas, alimentando mi determinación y enmascarando, por un momento, la inquietud latente en mi interior. Todo transcurría según lo planeado, hasta que apareció en el horizonte un avión enemigo. Pero no era uno cualquiera. Era una máquina imponente, envuelta en una aura de misterio y temor. Sus contornos eran oscuros, casi amenazantes, y parecía irradiar una energía sobrenatural. Los disparos llenaron el cielo, pero nuestras balas parecían inútiles ante la resistencia de aquel avión enemigo.
Los impactos apenas dejaban una marca superficial en su blindaje, mientras nosotros nos debatíamos entre el asombro y el pánico. No importaba cuántas veces lo alcanzáramos, siempre se reponía, persiguiéndonos sin descanso. La acción se desplegaba a nuestro alrededor, y el horror se aferraba a nuestras mentes como una garra implacable. Intentamos maniobras evasivas, tratamos de perderlo en el cielo vasto y abierto, pero el avión enemigo era como una sombra ineludible. Sus motores rugían como las fauces de una bestia insaciable, y sus disparos perforaban el aire con un chirrido agudo y penetrante. La batalla se prolongó durante horas interminables, y nuestro agotamiento físico y mental comenzaba a pasar factura. A pesar de nuestros esfuerzos, el avión enemigo persistía en su persecución, implacable e indestructible. Cada vez que creíamos haberlo derribado, emergía nuevamente de las llamas y nos daba caza una vez más. El temor y la confusión nos embargaban, pero también se despertaba una curiosidad insana en nuestros corazones. ¿Qué tecnología desconocida permitía que ese avión desafiara todas las leyes de la física y se mantuviera en pie, incluso después de su aparente destrucción? ¿Qué fuerza siniestra impulsaba a esa aeronave hacia nosotros, como si estuviera poseída por un espíritu vengativo? Finalmente, en un último acto de desesperación, logramos alejarnos lo suficiente para escapar de su alcance. El avión enemigo quedó atrás, desvaneciéndose en la distancia mientras nos dirigíamos de vuelta a nuestra base. Respiramos aliviados, pero también sabíamos que habíamos presenciado algo más allá de nuestra comprensión.